estamos de nuevo. Volvemos un año más. Un año de prosperidad y ganas de afrontar la vida con más energía. Un año más para seguir luchando por nuestros derechos con ganas de que nuestras voces de mujeres rurales vuelvan a deslumbrar y se nos haga eco para que nuestras costumbres nunca se pierdan. Bienvenidas a Raíces de Mujer. Mina es Benjamina Suárez, nací el 21 de julio de 1984 en este pueblo, en Tejeda, y provengo de tres grandes mujeres, mi madre y mis dos abuelas que ya están fallecidas, Benjamina y María del Pino. Rosa es una mujer del campo, nacida y criada en Tejeda, y trabajando siempre más o menos en cosas del campo, aunque hubo una época en que no vivía aquí. Pero normalmente siempre he vuelto a mi lugar de nacimiento, a mis raíces. Pues Alicia es una mujer de campo, siempre vinculada a la naturaleza, siempre me ha gustado el campo, muy tradicional, aunque también me gusta la vida moderna. O sea, cojo lo bueno de antes con lo bueno de ahora, que también lo hay. Esta libertad que tiene la mujer hoy, antes no existía. La mujer ha cambiado, tiene menos perjuicios y eso es positivo. Tejeda es mi raíz, es mi lugar de partida, mi origen, es mi lugar de vida. Es la tierra de mis abuelos, de mis abuelas y vamos, que Tejeda es, para mí es mi lugar. Uy, pues las raíces, todas. Porque mi madre de aquí, mi abuela por parte de mi madre también, yo nací y me crié aquí y toda mi infancia y mi juventud la pasé aquí, trabajando en el campo y yendo a la escuela aquí, todas esas cosas. Nací en Tejeda, en una época que nacía la gente en la casa, con la comadrona del pueblo, en la casa de mis abuelos, y ahí se desarrolló toda mi infancia y mi primera juventud. Seguir manteniendo las costumbres, no las costumbres porque su época fue su época, sino trasladar, por ejemplo, lo que son los principios, los valores, eso que ellas lucharon por transmitirnos a nosotras, que somos las que vivimos hoy. Bueno, me identifica ser una mujer rural. Se supone, por ejemplo, el hecho de nacer en el campo muchas veces dice que es rural, ¿no? Pero también los trabajos que se realizaban en el campo, o que se realizan en el campo, pues como lavar, plantar, recoger almendras, que aquí se recogía antes mucha almendra. Yo me sentía tan feliz con mi familia que nunca me apuraba por, formar una familia, eso me lo tomé con mucha responsabilidad. Yo, si decidía casarme sería porque yo quería, no porque me lo impusiera una sociedad, unos perjuicios. No me importaba quedarme soltera. Yo, aquello de solterona me hacía gracia, no me acomplejaba en absoluto. Yo dije, el día si yo me caso, pues sería porque yo quiero, pero no por imposición. Todo. Desde, yo qué sé, cumpleaños no, porque antes no se celebraban cumpleaños, pero las comidas de familiares para la fiesta. Para la fiesta normalmente la fiesta de la Virgen, que era la principal, la fiesta de la Virgen de Socorro, venían las familias aquí al pueblo, los que estaban fuera, ¿no? Entonces se hacían las comidas y se celebraban todos juntos, venían los hermanos de mi madre, por ejemplo, mis primos, mis hermanos. Ya luego cuando fueron mayores y se casaron, siempre siguieron yendo con sus niños y, por ejemplo, en Navidades eran toda la familia junta. Eso, hay montones de recuerdos, muchísimo. Mi padre que era cazador, cuando llegaba los domingos que iba a cazar, y lo primero que hacía, que mi madre se enfadaba, era soltar los conejos arriba de la mesa donde íbamos a comer. Y me dice, pero Rafael, ¿cómo dejas esos conejos? ¿Y por qué me has llevado para quitarle el cuero? Pues nada, esta foto yo le tengo especial cariño
es de mi abuela regando las flores. Representa el trabajo diario, porque aquí en el campo el trabajo nunca cesa, siempre hay algo que hacer. Y además nos gusta estar entretenidos en las tierras, en las casas, en la familia, en los niños, en cualquier ayuda a un vecino. Y esta foto le tengo cariño porque, aparte que de mi abuela, pues es una de las personas con las que yo más tiempo compartía, porque siempre tenía tiempo para jugar, para salir a la calle, jugar con la bicicleta, al fútbol, me encantaba, me gustaba más jugar con los chicos que con las chicas me aburría. Mi hermana Patricia se iba con sus amigas, yo me iba a jugar con los chiquillos y algunas chicas que también pues, les gustaba el hecho de los juegos más activos. Pero siempre, todas las tardes, todas, sin que mi madre nos dijera, ¿han ido a ver a abuela? Nosotras íbamos. Mi madre era una mujer trabajadora, discreta, que ayudaba siempre a cualquier persona que lo necesitara. Estaba siempre pendiente de la familia. Tenía un gusto muy exquisito para vestir, para peinarse. Las amigas siempre iban para que ella, cuando era joven, la peinara. Podía haber sido una modista muy buena, era cocinera estupenda. Ella siempre era muy servicial, no le gustaban los follones ni las críticas, siempre discreta. Este es lo que se llama hoy el Salón Cultural Alfredo Kraus, que era el cine. Y los jueves, sábado y domingo había cine. Casi siempre era del oeste, pero bueno, había cine, o cine español. Y mi padre fue portero toda la vida que duró el cine, toda la vida del cine, no de mi padre. Fue portero y siempre me acuerdo que se llenaba mucho, porque fueron los años en el que Tejeda tuvo mucho más habitantes que ahora, muchísimo más. Y siempre se llenaba. Y me acuerdo del cine, siempre me acuerdo. Mi abuela paterna falleció y al año nací yo. Y entonces en muchas de las charlas que teníamos de los ratitos que tenía con mi abuela, pues nos contaba historias de ella y de mi otra abuela, que es decir, no eran vecinas de barrio ni nada, cada una tal, pero claro, estaban casadas con 2 hermanos y al final tocamos en familia. Y mi abuela me hablaba siempre tan bien de mi abuela paterna que la aprendí a querer. Es que lo que yo pueda querer a mi abuela es por lo que yo quiero a mi padre y por lo que mi abuela me enseñó, me transmitió de mi otra abuela. Esta es mi única hermana en su primera comunión. Aquel día fue un día muy feliz. Ella era un torbellino. Mira, esta es de la primera, no me acuerdo ahora mismo si es de la primera o la segunda fiesta del almendro en flor. Yo creo que es de la primera. Esta fotografía resulta que Trini, mi amiga, y yo nos íbamos a poner aquí, al lado del ayuntamiento, que sabía que estaba aquí antes arriba, en un caballo. Y llevaba un caballo, era un caballo marrón y otro blanco. Y yo me iba a subir en un caballo blanco. Pero el caballo blanco empezó a darle para atrás y para adelante, y que yo le dije al que lo tenía, yo no me subo ahí. Mi amiga se subió en el otro y yo me puse al lado de ella. Pero yo en el caballo no me subía porque el caballo no se estaba quieto. Y yo le tenía miedo, digo, no. Esta chaqueta también no solo simboliza la familia paterna, que también fue una familia con muchos trabajos, fueron 7 hermanos y mi abuela también fue otra gran mujer, mis 2 abuelas fueron grandes mujeres. A mi abuela paterna yo no la conocí, pero la conocí a través de los ojos de mi abuela materna, que me hablaba tan bien de ella que la quiero y la quise por todo lo bien que me habló mi abuela materna de mi abuela paterna. Y nada, la chaqueta también simboliza la solidaridad que se da en el medio rural, la ayuda a los demás, el estar en la necesidad sobre todo, el estar todos con un mismo problema o con muchas circunstancias familiares porque había mucha necesidad y hambre y necesidades, pero siempre había tiempo para prestar, para ayudar, y con esta chaqueta hizo la comunión pues muchísimos niños. Y por ejemplo, mira, había un almacén de almendras en el que se partía la almendra y teníamos que separar la cáscara de la almendra. Y entonces había un almacén donde había 20 o 30 mujeres recogiendo almendras. Esto es un cepillo de carpintero. Mi abuela, que era una mujer adelantada a su época, que la quiero mencionar,
quería que mi padre aprendiera esta profesión, aunque mi padre después fue labrador, no se dedicó a esto, pero hacía sus cositas en las casas. Y entonces, es que mi abuela nació en el siglo, a fines del 19, pero ella era adelantada a su época, porque en esa época sabía escribir y leer y hacía hasta un pagaré y llevaba toda, era muy emprendedora. He traído o he aportado esta cuna, es la cuna familiar de mi familia materna. Por aquí pasaron mis 13 tíos. Mi abuela enviudó muy joven, como había pasado aquí mucho antes, y se quedó con una casa de niños y niñas. Y el último que estuvo aquí pues fue mi hijo Hugo, por eso tiene la mantilla de color azul. Estos pendientes me los regaló mi madre cuando cumplí 15 años. Y yo antes no me lo ponía, porque es verdad que tú sabes que antes la juventud iba más a estas cosillas de poner y quitar, ¿sabes? Y entonces ella se lo puso y no se lo quitó más hasta que se murió. Pero ella siempre le decía a mis hermanos, estos pendientes son de Rosita, ya sabes que son de ella, que se los regalé yo cuando tenía 15 años, o sea que mis hermanos sabían eso. De los valores y principios que en su día nuestras abuelas nos transmitieron y después nuestras madres, bueno, en este caso mi madre, pues me quedo con el valor y el amor a la familia. Creo que la familia es el origen y es el principio y el fin de todo. Eso es lo que yo trato de inculcarle a Hugo. Para mí es más importante que él tenga buenos valores, buenos principios, que sea un niño con el que la gente quiera estar, compartir con él, que tenga que cualquier cosa material o cualquier estudio académico, que quiero que esté formado y esté preparado, sí, pero para mí los valores y los principios son fundamentales. Bonita, mi infancia fue buenísima, jugando en los patios, no es como ahora que están los niños en su casa, sino en la calle jugábamos todos los vecinos, que había muchos vecinos, y mi juventud también. Antes se hacían muchas verbenas aquí, había muchas fiestas, y la pasé bien, una infancia y una juventud muy bonita, la verdad que sí. Yo estaba siempre jugando al aire libre, casi siempre. Mi padre, que tenía mucho que hacer, pero sacó tiempo para hacerme una casita con una ventana y una puertita. Y yo me pasaba allí muchos ratos jugando, y luego también me hacía con una soga debajo de la higuera un remo. Y allí estaba tardes enteras remándome. Luego mi casa está a unos metros del molino. El molino también era mi sitio favorito para ir todas las tardes. Me gustaba oír el ruido de la piedra cuando molía el millo, el olor al gofio. Y luego tenía el molinero allí una tabla con unas cuerdas donde ponía los sacos del millo y del gofio. Y yo me remaba porque era una cosa que me encantaba, remarme. Y eso lo tengo siempre en la mente. Como anécdotas así de enseñanza, podría decir un montón, porque siempre están enseñando, siempre de alguna manera nos están enseñando. Pero me quedo con dos importantes. Una tiene que ver con mi infancia, cuando era más pequeña, cuando íbamos al colegio y llegábamos del cole, la guagua nos dejaba en el árbol bonito, bajábamos y había una tiendita, porque antes se salía más tarde. Entonces con las compañeras pues nos metíamos en la tienda a comprar, pero algunas otras veces pues cogíamos una pastilla de goma de más, una cosa. Yo sola no, era el grupo. Y yo una vez llegué a casa de mi abuela con 2 o 3 pastillas de goma, y mi abuela sabía que yo no iba con dinero al colegio, y me preguntó que de dónde había sacado eso, y yo le dije la verdad. Pues fui con mi abuela a la tienda a disculparme y a decirle que yo había hecho eso. No dije que las demás también, pero yo dije que yo lo había hecho, y las siguientes veces ya fueron ellas solas. Yo no fui más nunca a la tienda sin dinero ni a hacer una cosa de esto. Bueno, la educación, había una escuela, aquí en el pueblo había una escuela, una era de niños y otra de niñas, y yo me acuerdo de ir a la escuela, por supuesto. Pero claro, en aquel entonces que te estoy hablando, con 6 años, en el 50 y pico, fue esto. Había muchos niños, y entonces tenemos que llevar nuestro banco para sentarnos, una libreta de cuadritos y un lápiz.
y nos sentaba la maestra alrededor de la pared, porque los mayores estaban en el centro del aula en su mesa, pero los niños no, los niños estaban alrededor. Un cura que había aquí que se llamaba don Pedro, que le llamaban largo pero era muy harto, en una conferencia que lo dio a nosotras cuando hicimos el servicio social, dijo una cosa que yo me hizo gracia y me quedé así: en Tejeda mandan las mujeres. Pero ¿sabe? Lo dijo porque dice, porque cuando la chica quiere salir, no le dice a la madre: mamá, ¿me dejas salir? Mamá, ¿me dejas salir? Y la madre dice no, no, y después interviene el padre diciendo: deja salir a la muchacha. Y seguramente en eso, porque era un sacerdote muy observador y sabía bien cómo era. Además, sí, la mujer era aquí muy de sacar provecho de todo. Y era la encargada de comprar los cochinitos y cuidar las gallinas y a lo mejor alguna cabra también. Colaboramos. Cuando venían los cochineros de ingenio, ellas estaban todas, se reunían en un sitio con su dinerito, unas compraba uno, otras compraba dos, según podían, y eran las encargadas de cuidarlo hasta que, eso sería por fines de invierno, entrando la primavera, para después, cuando fuera la época de matanza, pues hacer todas las cosas que se hacían, como trabajaba, porque hay que comprender que tenían que ir buscar el agua a la fuente o al pilar cuando se hicieron los pilares públicos, eran las encargadas de llevar todo el control de la casa. No había agua corriente, había que buscar el agua, la leña, y también había que ir a lavar las acequias. Yo también he lavado en las acequias, me encantaba, sobre todo cuando había una sombrita, el agua es que me entusiasmaba. Y era una niña y cuando mi madre salía yo iba a buscar la ropa para lavarla. A mí me gustaría estar toda la vida en Tejeda siendo una mujer rural, porque no sé si lo dije antes, creo que las mujeres rurales, nosotras somos por condición, porque nacimos aquí, y las que nos hemos quedado porque nos gusta vivir aquí, y a mí me gusta vivir aquí, me gusta estar aquí. Tengo mis terrenitos, me entretengo, me gusta la vida en el campo, me gusta salir y que me saluden, me gusta lo que vivo, lo que respiro, me gusta el ambiente que se da. Pero es verdad que con el paso de los años a lo mejor Hugo necesitará otras cosas que aquí, por como nos hemos visto, que hay más limitaciones, porque nos vemos limitados, las oportunidades no son las mismas. Es verdad que lo compensa la calidad de vida en todos los sentidos, sí, pero a lo mejor pues tendría que valorar la opción de irme, pero no del todo. Buscaría algo que no supusiera irme de aquí, ni que él se fuera tampoco. Oye, yo creo que ya mi futuro rural, pues lo que estoy haciendo, que ahora mismo es lo que yo quiero. Yo no estoy trabajando en nada, sino, o sea, tengo un huertito por detrás en el que planto tomillo, orégano, hierba vuelto, mis flores, una gallina, es lo único que sí que se sale un poco de eso, pero lo demás, el participar en cualquier cosa que se haga, que pueda ir la mujer, o sea, que pueda ir la mujer, que sea para la mujer, voy y suelo ir. Bueno, yo ahora pues no estoy en activo, aunque eso no quiere decir que haga muchas cositas, porque las plantas, los árboles, lo que mis padres, mis abuelos han plantado, yo mientras pueda moverme, no se van a secar. Y entonces mi futuro es ya un futuro más relajado, haciendo cosas que me gustan, cursillos, porque soy adicta a los cursillos, para aquí para allí, siempre haciendo cosas y dedicada a mis aficiones. Pues lo veo tranquilo, futuro no muy lejano porque ya tengo unos años, pero bueno. Lo tenemos claro con Hugo. David ha sido mi compañero de vida, es el mejor compañero de vida que es el que tengo, pero no podía haber hecho una mejor elección, y como compañero y como padre. Y además él viene de Las Palmas, también pasaba sus veranos aquí, pero él también se ha hecho un hombre del medio rural, y ambos coincidimos en lo mismo: los valores y principios que se dan en el medio rural, los valores y principios que nos han transmitido nuestras abuelas, nuestros abuelos y nuestros padres, creo que son fundamentales
para la vida y para la convivencia con el resto, para la buena convivencia, y que esos valores no se pierdan, que se mantengan, que luchemos por mantenerlos. Quizá no sea la más indicada para eso, porque aquí hay un factor importante. Cuando dicen que la juventud no quiere dedicarse al campo, hay que entender una cosa. No llueve, está todo seco. Entonces, el trabajo es mucho y el dinero es poco, o sea, lo que ganan es poco. Pero sí estoy notando algo importante y algo bueno, que normalmente la juventud se va a preparar, por ejemplo, a la ciudad o al mundo, vamos, sale al mundo. Y cuando están preparados muchas veces se vienen al campo. De hecho, hay mucha gente que están viviendo aquí, que tiene una buena preparación y sin embargo están trabajando aquí. Que sean fieles a sus principios, que no abandonen a sus familias, que sean felices con su familia, que quieran la naturaleza, que se impliquen, que luchen porque Canarias no se convierta en un desierto. Pues el mensaje a la nueva generación de mujeres rurales, que sepan que tenemos la suerte de que las que ya no están nos abrieron el camino, nos facilitaron el camino, que aprovechemos las oportunidades que se nos planteen aquí también, que las hay, y que si les gusta vivir y estar aquí, que luchen por ello, porque al final no es donde estemos, es donde seamos nosotras y donde queramos estar. Mira, yo diría, Tejeda como pueblo es un pueblo que es curioso, porque todos los que han nacido en Tejeda, aunque se hayan ido y estén 20 o 30 años fuera de aquí, quieren a Tejeda y vuelven a Tejeda y la añoran. Y cuando nos encontramos en otro sitio y nos conocemos, aunque sea de vista, tú eres de Tejeda, nos abrazamos y es como si fuéramos una familia. Y tú sabes lo que pasa, que en esa época de la que yo te estoy contando, más que un pueblo era una familia grande. Todo el mundo era como una familia. Pedías cualquier cosa que necesitabas, enseguida te ayudaban y te daban. Los niños jugábamos todos juntos, no teníamos ningún complejo ni ningún problema. Entonces éramos todos muy familiares. Yo entraba en casa a mis vecinos como si fuera mi casa y mis vecinos entraban a mi casa como si fuera su casa, ¿sabes? Y Tejeda, yo no sé lo que tiene, que encanta y enamora a la gente. y no sé si es solamente a los de Tejeda o a más gente, pero la gente de Tejeda quiere mucho Tejeda y yo por supuesto que sí. Pues chicas, ¿qué tradiciones y costumbres creen que se han perdido y cuáles de ellas perduran en el tiempo? Yo creo que siempre en los campos queda la tradición. Han cambiado un poco los tiempos, bastante, pero yo echo de menos las tertulias en invierno, aquellos inviernos fuertes, que venía la vecina, estábamos en la cocina todos, hacían cuentos de brujas. Allí en esa época había mucho miedo, sí. Mucho desconocimiento, había falta de información. No había luz, entonces todo una sombra y todo eran como personas que venían del otro mundo, ¿no? y todo, cualquier cosita te asustaba, te daba miedo. Sí. Y o la yo angustiaba. Era pequeñita, escuchaba aquellas historias y cuando me iba a acostar subiendo la escalera del corredor, subía los escalones, me metía y me tapaba hasta, porque me daba la impresión que me iban hasta el día siguiente. Y que ahí no la iban a coger, debajo de la sábana no la iban a coger, ¿verdad? Pues fíjate, a mí me gusta ese tiempo también que tú dices, pero quizás más yo me recuerdo que se iba la luz. Y entonces era la hora que aprovechábamos para jugar al burro, a la baraja en la mesa con mi padre y mis hermanos, sí. Y entonces a mí lo más que me gustaba de esa época era los veranos. Los veranos eran maravillosos para mí, sobre todo cuando era, yo qué sé, 14, 15 años, que todo el mundo se sentaba en las aceras, los mayores al rezar el rosario, los chiquillos a jugar, nosotros decir cuentos. Eso era algo que se echa de menos. En esa época recuerdo los veranos porque mi tía era costurera y hacía los vestidos para el Día de la Virgen. Y yo era pequeñita y me ponía a quitar hibanes, me enseñaba ayudarla y aprender. Sí, y me acuerdo en el patio, ya cuando se iba el sol, nos sentábamos a comer uvas con pan. También. Los sabores también
de la comida se recuerda. Sí, la fruta. Y los olores, se quedan. Eso se queda mucho en la mente. Eso quizás es una de las tradiciones que todavía se existe. La buena vecindad. Sí, la buena, sí. Mi madre cuando mataba el cochino me mandaba a mí con un cacharrito a llevarle a la a compartir con los demás, el compartir. Incluso hacía eso que se llama, llenábamos las morcillas, y luego le daba a los vecinos. El día ese se sacaba, daba un pequeño desayuno y sacaban los higos, las almendras. Los chicharrones que se hacían, porque lo primero que se hacía era freír los chicharrones, hacer la fritura. En la cocina de la vida de comunidad. Cuando decía lo que sabía era la vida. Se todo el humo y nosotros nos poníamos así porque nos íbamos a asfixiar. Porque todo eso lo hacían de noche, esas labores de llenar morcillas, hacer chicharrones de baña, de manteca, que nos metían unas tinajas de barro. Y de cristal también, algunos garrafones de cristal también. Tenía una jarra grande que por fuera dice que es del siglo XVIII, no sé, aquello. Se conoce que era de mi tatarabuela, porque todas esas cosas han ido cambiando porque ya no hay la necesidad. Claro, hoy hay menos necesidad, pero sí mantiene la vida del acordarte del otro, del buen vecino, Mi madre era muy generosa, de la necesidad de hablar con él, de sentarte un ratito a era la convivencia. Se ayudaban mutuamente los vecinos. Hoy matabas tú el cochino, repartías entre tus vecinos. A los 15 días lo mataba tu vecino y a pesar de que tú habías matado hacía poco, siempre te daba. Con la necesidad que había, porque siempre tal, pero entre todos era menos, todo era más llevadero. Eso quizás también todavía perdura, no al pie de la letra, porque ya hoy la verdad que casi la mayoría de las puertas están cerradas, no es como antes que estaban todas abiertas. Pero también es verdad que hay menos gente, que ya las puertas, muchas de las puertas se cierran porque ya no hay gente. Pero y gente de fuera. Siempre llegan los hijos y las familiares, aunque estén fuera, llegan siempre, por lo menos por los días de fiesta, llegan a. Pero quiero decir que aunque se pierdan las tradiciones, esa de lo que dice Alicia de cuando se mataba un cochino, que esas cosas ahora mismo a lo mejor nosotros no lo vivimos, pero quedan las costumbres, las buenas costumbres, las buenas formas, el repartir. Y el estar en la necesidad y el interesarse cómo está el otro y no sobre sé, todo cuando viene una enfermedad, todo el mundo la visita, ¿no? También, nacía un niño en una casa, iba a la vecina con el chocolate. Bueno, yo cuando nació Hugo vino un montón de gente a mi casa y yo decía, eso es así. Eso sí se ha perdido, eso de que cuando se muere un familiar, las visitas que hacían a las casas, eso ya no eso no se hace. No, es verdad. O se llama por teléfono y dice, mira, lo siento, pero no estuve presente cuando tu familiar falleció o algo de eso. Pero después también había otro punto, por ejemplo, la juventud. No es que fuera malo del todo, pero sí que no tenía oprimida en el sentido. Sí, sobre todo la juventud. Hemos avanzado, no muchísimo. Eso para bien. Esto mismo, para bien. Porque a mí esa época que la chica tenía que tener novio, no me refiero a eso. A mí porque yo lo mataba fatal. Porque estaba todo el mundo pendiente. Por ejemplo, yo en mi época, y en mi convivencia, en mi amistad y eso, yo eso de tener que tener novio nunca. Pero sí es verdad que tuvieras novio o no tuvieras novio, no podías salir de la puerta de tu casa para afuera si tu madre no te daba permiso y si no ibas con amigas. Tenías la limitación. Tenías esa limitación y tenías un horario cuando te dejaban salir, si no, a las 10 de la noche te quiero aquí o a las 9. Y con los hombres era distinto. Y con los hombres salían cuando le daba la gana. Salíamos todas con las amigas. Con las amigas, los hermanos o hermanas. Y pero había respeto, ¿no? Todo el mundo, pues. Pero hoy también hay un respeto distinto. Antes había respeto, pero es que hoy también sigue habiendo respeto y nosotros podemos. Sí, hay más peligro, pero también tenemos la libertad de decidir, de salir cuando con quién vamos, con quién venimos, cuando nos apetece, cuando nos apetece. Chicas, ¿y ustedes qué opinan de las oportunidades? ¿Hay la misma oportunidad, por ejemplo, en los campos rurales que en la ciudad? Antes, por ejemplo, teníamos la misma oportunidad antes que ahora. Antes, los hombres, pues, era el que la familia quería mandar a estudiar fuera, a prepararse, mientras la mujer se quedaba en la casa, cuidando de los padres o de los hermanos pequeños. Y siempre, pues, parece que la mujer estaba más
Sí, en el hogar. En el hogar. Sí, los chicos estaban como más preparados. Iban, sí, a colegios de monjas y eso, pero no se preparaban mucho. No, y no la dejaban salir tanto, ni tampoco venían a buscar tanto a las chicas como a los chicos. Los chicos yo creo que desde que nacían ya estaban preparados para otra vida, para otra libertad y para salir, mientras que las mujeres estaban más sujetas en nuestras casas, con nuestros padres y en los quehaceres cotidianos de la vida, de cuidar hermanos, traer agua, ir al colegio o a la escuela. Era como la segunda madre. Sí, de hecho yo me acuerdo que yo tendría 17, 18 años, me ofrecieron un trabajo en Las Palmas y no fui porque mi madre no me dejaba ir. Dice, ¿cómo va a estar sola en Las Palmas? No sé qué. Sí. Tenía dónde estar, pero el hecho nada más que de ir a trabajar estaban más a una tienda para que entienda que iba a estar con mucha gente. Más condicionada. Y entonces ella consideraba que no, que eso no podía ser. Sí. Yo no sé cómo era la vida de antes, pero por ejemplo puedo hablar de la vida, por ejemplo, de mi madre, que como mi abuela enviudó joven y se quedó con 13 hijos, pues eran 8 varones y 5 hembras, pues las 5 hembras tuvieron que salir a trabajar. Las 5 mujeres tuvieron que salir a trabajar a Las Palmas, de internas en casa, y luego se iban los domingos por la mañana o los sábados por la tarde y volvían los viernes. Y la vida familiar con su madre a lo mejor era de un día y medio, pero eso a lo mejor a partir de 8 años. También hay que recordar que en esa época o anterior iban muchas mujeres a trabajar en los almacenes, a la tomatera en el sur o en la aldea, pero eran muchísimas, y después regresaban en mayo y se pasaban los veranos en el pueblo. Pero también mi madre me contaba, porque mi madre también era huérfana desde pequeñita y también fue a trabajar al sur, y siempre iba una persona mayores que ella que dice que la tenía, era un sargento, porque dice que la tenía toda, que si ella decía no había libertad. No había las mismas oportunidades la gente que para el medio rural que para la gente de la ciudad. Aquí lo que había, por ejemplo en mi época lo que había era o ir a hacer corte y confección, bordar, y ahí paramos de contar. Luego después vino más tarde Radio ECA, que eso también ayudó muchísimo al campo. Radio ECA dio formación un montón. Antes de muchísimo. Radio ECA, yo recuerdo cuando niña que escuchaba la radio, escuchaba bachillerato radiofónico. Yo cuando entraba a las matemáticas o algo pero me quedaba con la parte de literatura, de historia, lo que te interesaba. Y escuchaba, que me encantaba, porque vivimos una época en que la radio fue muy importante, muy importante. Mientras hacían las labores del campo, de la casa, la radio acompañaba. Pero eso fue mucho más atrás también. De todas maneras. Para ti a lo mejor estaba bien, pero para mí no. Yo pequeña yo no oí nunca una radio. Sí oía una radio, pero lo oía por la noche, o sea, lo ponían por la noche y nunca. Pero yo creo que en relación con la vida de ustedes a la nuestra, a la actual, muchísima diferencia, y las oportunidades que nosotras tenemos son más bien las limitaciones que tiene vivir en el medio rural que vivir en la ciudad, porque realmente nosotras sí tenemos oportunidades porque tenemos un coche, disponemos, es decir, no es que tengamos un coche, sino nuestra situación como mujer actual rural es muy diferente a la que ustedes tuvieron. Sí, además económicamente puedes ir en la guagua. Somos independientes. Por decir, nosotros no teníamos nada, las mujeres no teníamos nada, ni había reuniones para mujeres, ni había cosas específicas para mujeres, no había nada para mujeres. La sesión femenina. La sesión femenina, perdona que te digo, fue un mes o dos que fue lo de esto. Después sí es verdad que vinieron a calar la sesión femenina, que quien la daba era precisamente la misma persona. A través de la sesión femenina la daba ella, pero la daba la misma persona que tenía un taller en su casa y daba clase. Pero hizo también labor en toda España en los campos, porque se dedicó a enseñar a la mujer hasta curtir piedras, que me acuerdo, a preparar las conservas de las frutas, a coser cosas también que eran prácticas. Sí, yo me acuerdo haber hecho una ratita de fieltro y con eso, claro, pero eso fueron 2 meses que estuvieron aquí esas personas específicas. Ya después vino corte y confesión, siempre hubo, pero a lo que yo me refiero... Pero siempre me hablan de cosas que siempre fue muy de mujer, es decir, pero mujer, no tuvieron la libertad de elegir otros oficios, otros gustos, era lo que había, no tenía que adaptar. La universidad tanto como ahora, que ahora hay más mujeres en la universidad que hombres. Pero caramba, aunque no estuvieran más en la universidad, podía haber reuniones específicamente para mujeres o mujeres y hombres, para pero elegir, exacto, para elegir.
quizás en La Palma eso sí existía, Claro, o en las capitales sí, también existía había eso. oportunidades, eran otros trabajos en la ciudad, Sí. se daban otros trabajos. Y había otros y medios. eran otro tipo de relaciones, se relacionaban con otras personas, era distinto. Había montones de academias, había Sí, teatro, en ese había, sentido, yo qué sé, montones de el tiempo que yo bibliotecas viví que aquí en no Las había. Palmas, el tiempo que yo viví en Las Palmas, me quedé muy contenta porque al lado de mi casa estaba la Universidad Popular y había allí una de cursillo, de mecanografía, de informática, de inglés, y ya aquello se salía Pero ya de eso era lo más típico tarde. que aprendíamos antes, Sí, ¿no? pero mucho más tarde fue eso, porque en los años en los 60 fue cuando años- empezó a, fue esto, a evolucionar de En distinta el manera. 90, Exacto, ya exacto. cuando hubo una revolución que la mujer Exacto. estaba Pero ya de ahí para atrás no. No. ¿Cómo podemos hacer visible a la mujer rural? Yo creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena. El hecho nada más que de estar hablando hoy aquí de la mujer, yo creo que en cierta forma le estamos dando visibilidad. De estar juntas en todos aquellos, en los eventos, de salir. Las redes sociales también ayudan un montón y también hay que entender una cosa, yo en mi época no había reuniones de ningún tipo para la mujer. Hoy en día hay reuniones especialmente para las mujeres, hay actividades para las mujeres y también hay mixtas, pero también hay para la mujer, y hoy las reuniones se escucha a la mujer, se oye cuando habla y sobre todo tiene voz y voto, que es lo más importante. La mayoría de las veces... Yo creo que hoy se deben aprovechar las oportunidades que no se tuvieron en su día. Sí, sí. Claro, por Y es eso la mejor nosotros manera de ya hacernos estamos un visibles poquito visibles, sí. y darnos la nosotros importancia que tenemos, que tenemos estamos mucha viendo importancia. que hoy tienen mucha facilidad en la juventud. Ya hay muchas redes sociales, la gente se emplea, la juventud se emplea su tiempo, no su tiempo, pero en mirar las redes sociales, en hablar a través de ellas. Pero Y el todavía contacto también físico es importante, El contacto es lo más importante, contar. lo más importante es el contacto físico, Sí, eso es verdad, sí, sí. sí, es verdad. Creo que estamos en el camino, en el que ustedes un día recorrieron, en el que ustedes los enseñaron, a ustedes como mujeres, a nosotras la existencia de ustedes y las costumbres y lo que nos han trasladado a nosotras a este tiempo de hoy nos ha servido de mucho. Esperemos nosotros dejárselo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y lo que ustedes han hecho por nosotras mujeres ha sido muy valioso y muy importante. Entonces es la hora de que ustedes, con nosotras, la mujer actual, pues salgamos, nos relacionemos, convivamos juntas, participemos en todo lo que se hace, no nos quedemos por el qué dirán ni porque ya no puedo. Ahora se dejan las cosas, ahora lo importante somos nosotras. Y poner el granito de arena ahí. Y seguir sumando. Sí. Silencio, ponerle voz a las personas que no se atreven, a las mujeres que no se atreven o no pueden alzar su voz. Hay muchas muertes, hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar, hay muchas mujeres que no son libres, hay muchas mujeres que tienen miedo. Cuando tú hablas con una persona que tú ves que está mal, a lo mejor ahí es donde encuentras tú el camino para poder ayudarla y guiarla o acompañarla a que se solucione su problema. Y no callar, hablar siempre y buscar una salida, porque a lo mejor cuando quieres salir de ese círculo ya es muy tarde y puede llegar a un final trágico. Siendo más empáticas y juzgando menos y mirando lo que no se ve y sintiendo lo que no se toca. Hacerlas visibles, a ellas también, a las que todavía no han podido hablar, no han podido decir, no se han atrevido. Creo que en conjunto hemos avanzado, pero que todavía nos queda camino.
Thank you.